Ingeniero, muy buenos días. Somos el grupo número 4, conformado por los siguientes integrantes: Aguirre, Alberca, Fernanda Michelle, Campoverde, Balcazar, Adriana Michelle, Shoa Espincay, Wilter Guillermo, Girón Rosillo, Ronald David, Pilamunga Benavides, Ever Luis. El tema que vamos a hablar sobre la aplicación de los métodos numéricos a cualquier rama de la ingeniería. Mi nombre es Ever Luis Pilamunga Benavides y yo voy a hablar sobre las ecuaciones diferenciales ordinarias aplicadas a los métodos numéricos en cualquier rama de la ingeniería. Aquí vamos a estudiar a los métodos numéricos aplicados a las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden de independencia lineal. Vamos a ver la solución conocida como general. Se va a representar como una combinación lineal de soluciones fundamentales que deben cumplir con la independencia lineal. Así mismo, al no ser así, se podría representar otras soluciones de múltiplos escalares y se podría tener soluciones repetidas que en algunos casos la llamaremos soluciones dependientes, ¿sí? Aplicaremos el modelamiento matemático de independencia lineal de soluciones. Aquí vamos a ver una aplicación a la ingeniería, sería las vibraciones mecánicas. Aquí podemos apreciar que cuando se considere una masa suspendida de un resorte unido a un soporte rígido, esto se conoce comúnmente un sistema de masa-resorte. La gravedad está tirando de la masa hacia abajo y la fuerza de restauración del resorte está tirando de la masa hacia arriba. Como muestra en la figura, cuando estas dos fuerzas son iguales, se dice que la masa está en la posición de equilibrio. Si la masa se desplaza del equilibrio, oscila hacia arriba y hacia abajo. Este comportamiento puede ser modelado aplicando métodos numéricos por una ecuación diferencial ordinaria de coeficiente constante de segundo orden. Podemos ver, sea y t sobre tiempo, el desplazamiento vertical de la masa con respecto a la posición de equilibrio del sistema. Como consecuencia se producirá una fuerza en el resorte que recibirá que dicha masa cambie de su posición de equilibrio. Esta fuerza está gobernada por la ley de elasticidad del físico inglés Robert Hawking y está dada por Fk igual menos K YT, donde K es la constante de elasticidad positiva del resorte que depende del material y de la composición del mismo. Además, el signo negativo indica que es una fuerza que aparece para contrarrestar la posición fuera del equilibrio. Por otro lado, también el peso influye en el sistema y está dado por W igual mg. Aquí vemos el ejemplo que está. Eso es todo en cuanto a mi presentación. Muchísimas gracias. Buenas tardes, ingeniero. El tema a exponer es raíces de una ecuación, en el cual veremos teorema de Bolzano, métodos de bisección, método de Newton y conclusiones. En el siguiente punto tenemos reacciones de una ecuación. En muchos problemas de ingeniería, ciencias u otras disciplinas relacionadas tenemos que resolver ecuaciones del tipo de función de x igual a 0, donde la función es una que dada una cantidad real, nos devuelve la función de x. Para este valor x es igual a los enésimos intervalos que cumplen, se llama solución, raíz o cero de la ecuación. Teorema de Bolzano. Sea una función definida y continua en el intervalo AB, tal que la función AB es menor a 0, entonces existe al menos un enésimo intervalo que pertenece a AB, tal que la función de enésimo intervalo es igual a 0. Método de la bisección. La idea es construir una sucesión de intervalos encajados A0, B0, si entonces A1, B1, entonces AN, BN, donde el enésimo intervalo está en cada uno de estos intervalos y la longitud de cada intervalo AN, BN es donde es igual a AB. Método de Newton, también conocido como el método de Newton-Raphson, es otro algoritmo bastante conocido para hallar aproximaciones de las raíces de una función. A diferencia del método de la bisección, la convergencia de este método no está asegurada. Sin embargo, su velocidad de convergencia es potente. Conclusiones. Existen ecuaciones complejas que no pueden ser resueltas mediante métodos algebraicos básicos. En cuestiones así se emplean los métodos numéricos
para aproximar las soluciones de las raíces de las ecuaciones considerando una tolerancia o un número fijo de interacciones. Para finalizar el algoritmo. Como se estudió, algunos métodos son más convenientes que otros en términos de convergencia, velocidad y costo computacional. Esta ha sido mi intervención, ingeniero. Gracias. Mi nombre es Fernanda Michelle Aguirre Alberca y hoy les voy a hablar sobre la diferenciación numérica. La diferenciación numérica es una técnica de análisis numérico para producir una estimación en la derivada en una función dada, usando valores y la función. En el siguiente informe consiste... Otra vez me equivoqué. Mi nombre es Fernanda Michelle Aguirre Alberca y hoy les voy a hablar sobre la diferenciación numérica. La diferenciación numérica es una técnica de análisis numérico para producir una estimación en la derivada de una función matemática, usando valores y la función. En el siguiente informe consiste en una recopilación de los denominados métodos de diferenciación numérica, donde se tomará la diferenciación numérica o de derivación hacia atrás, centrada y hacia adelante. La diferenciación numérica es una técnica de análisis numérico para calcular la aproximación de la derivada de una función en un punto. Para eso tenemos que tener ciertos conceptos claros, como qué es una derivada. La derivada de una función f de x en un punto es el valor del límite, si este valor existe. Por definición, se sabe que la derivada de una función f de x está dada de la siguiente forma. La forma es, derivada de f de x es igual al límite cuando h tiende a 0, de la función en el punto x más h, menos la función sobre h. En la diferenciación numérica se puede utilizar la fórmula conocida como diferencias divididas finitas hacia adelante, hacia atrás y centrada. Las expresiones de diferencias hacia atrás se utilizan cuando no se dispone de datos a la derecha del punto deseado. En h en el intervalo entre x sub i y x sub i menos 1. Las expresiones de diferencia hacia atrás, hacia adelante, se utilizan cuando se dispone de datos a la izquierda del punto en que se desea calcular la derivada. En h en el intervalo x sub 1 más 1 y x sub 1, x sub i, perdón. En las diferencias centrales se usan valores de la función en ambos lados del valor de x, en que se desea conocer la derivada en cuestión, en el intervalo entre x sub i más 1 y x sub i. En este ejercicio determinaremos el error a través de este problema. Determinaremos la derivada con la fórmula de diferencia de divididas finitas hacia atrás para la función elevado a la x en x 1.6, h 0.2. Integración numérica es un método utilizado en matemáticas y en ciencias computacionales para aproximar un valor de una integral definida. Tales métodos que se basan en la aproximación de la función por medio de funciones polinomiales y en medio de las aplicaciones del teorema fundamental del cálculo. Hay una gran variedad de métodos de integración numérica, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Algunos métodos son apropiados para funciones prácticas, mientras otros son más versátiles. Pueden aplicarse a una amplia gama de funciones. El método más simple de la integración numérica es el método de rectángulos. En este método se divide el intervalo de la integración en un número finito de subintervalos y se aproxima la función para la resta en cada uno de ellos. Luego se calcula el área bajo cada resta y se suman para obtener una aproximación del valor de la integración. Otro método de integración numérica es el método de trapecios. En este método se divide el intervalo de integración en un número finito de
subintervalos y se aproxima la función por una parábola en cada uno de ellos. El método de Simpson es un método de integración numérica más preciso que el método de rectángulos o el método de trapecios. En este método se divide el intervalo de integración de un número finito y se aproxima la función por curva de un segundo grado en cada uno de ellos. Luego se calcula el área bajo cada curva y se suma para obtener una aproximación de un valor de la integral. Hay otro método de integración numérica, como el método de Monte Carlo, pero los tres métodos descritos aquí son los más comúnmente utilizados. Integración numérica es el campo de la matemática que se dedica al estudio de los métodos numéricos para la evaluación de la integral. El objetivo de la integración numérica es encontrar un aproximado al valor de una integral definida utilizando métodos numéricos. Los métodos numéricos de la integral numérica pueden ser divididos en dos categorías: métodos de interpolación y métodos de cuadratura.